Hola, buenos días a todos nuevamente. Bienvenidos a una nueva sesión de FX Street. Mi nombre es Matías Salor, analista de la casa. Y bueno, en los próximos minutos vamos a estar analizando la actualidad del mercado de divisas enfocado hacia la región de Latinoamérica. Cualquier duda, consulta o comentario que quieran hacer, pues los invito a hacerlo. Así que bueno, vamos a comenzar nomás. Primero vamos a empezar analizando un poquito el contexto del dólar, que es la moneda dominante, básicamente frente a todas las otras monedas, ¿no? Y después vamos a analizar un poquito el peso mexicano, el real de Brasil, el peso colombiano y el peso chileno. Ciertas particularidades, ya vemos desde hoy, comienzo de la semana, con algunas monedas alcanzando nuevos mínimos en años, pero ya lo vamos a ver en los casos particulares. Semana interesante la del dólar la semana pasada, donde cada día hubo datos económicos que volcaban las expectativas hacia un lado, después cambiaban bruscamente. La semana pasada, lo más importante, tuvimos una reunión de la Reserva Federal, que básicamente no dijo mucho nuevo, no dio un indicio claro de si la tasa de interés va a subir o no en septiembre, lo cual dejó al mercado con la incógnita de qué puede pasar. Lo cierto es que el precio del dólar tiene descontado algún tipo de ajuste monetario entre ahora y fin de año. No estoy claro si es en septiembre o no. Después se conoció el dato del crecimiento del PBI del segundo trimestre, que también dejó las puertas aún abiertas a que puedan subir en el corto plazo la tasa de interés y jugó un poquito a favor del dólar. Y el viernes hubo un dato de salario que mostró que el crecimiento de los salarios en el segundo trimestre de este año fue el más bajo desde que se lleva este registro desde 1982. Esto generó muchas especulaciones de que sería un dato lo suficientemente fuerte como para frenar la suba de tasas en el corto plazo. Ello ocasionó un importante descenso del dólar en el mercado, favoreció la corrección de todas las monedas, no tanto en lo que tiene que ver con las monedas de Latinoamérica. Pero bueno, fue importante. Hoy recién conocimos el reporte de ingreso y de gasto personal, que estuvo en línea con lo esperado. Así que bueno, estuvo una incógnita. Por lo tanto, los datos de esta semana que se van a conocer desde el miércoles, ya tenemos reportes de empleo muy importantes. Van a tener una alta repercusión sobre el mercado, pueden influenciar las expectativas, pero hay que tener en cuenta que no va a ser el último reporte de empleo, el de las nóminas no agrícolas de este viernes, antes de la próxima reunión de la Reserva Federal. La próxima reunión de la Reserva Federal, y la que va a acaparar toda la atención, es en septiembre, y antes, el primer viernes de septiembre, tendremos un nuevo reporte de empleo. En agosto, además, hay una reunión de banqueros centrales que se desarrolla anualmente. Es decir, falta muy mucho todavía, aunque falten 45 días aproximadamente, pero falta mucho para la próxima reunión de la Reserva Federal. Puede pasar de todo. La volatilidad podría aumentar, pero también dependerá de lo que ocurra con el resto de otras variables que influyen en los mercados financieros, como es la situación en China, que si con Grecia ocurre algo o no, y demás, cómo vaya reaccionando en todo esto también el mercado de bonos. Bueno, lo que tiene que ver con la agenda para el dólar, la clave va a pasar estimados por los reportes de empleo de los próximos datos. Otro tema dominante del mercado de los últimos días ha sido que siguió la caída de las commodities, afectando una de las regiones más afectadas. Lo que tiene que ver con las monedas son las monedas latinoamericanas, donde la caída de las commodities, además de afectar o de perjudicar la perspectiva de estas monedas, también afecta a la actividad económica, también afecta a la salud de las cuentas públicas, ya que mucho de lo que recaudan los estados depende del precio de estos bienes y de los volúmenes exportados. Y a nivel global, ¿qué más? Entre lo más relevante de la semana pasada y de los datos que vimos recién, horas atrás en la sesión europea de la actividad manufacturera de PMI, vemos que la eurozona, si bien no crece a tasas muy altas, pero sigue teniendo
un crecimiento económico. El PMI estuvo por encima de 50, esto indica que la actividad manufacturera va creciendo. Lo mismo ocurre en el Reino Unido, en la eurozona hasta los datos de inflación empezaron a repuntar. Es decir, que si hablamos de un contexto global, hay para poner en la bolsa de todo, lo malo de China, este repunte medio tibio de la eurozona, que no se le dan los riesgos de Grecia, y el Reino Unido también creciendo. En el lado malo, ahora nos vamos metiendo de a poco, que tiene que ver con Latinoamérica, son las bajas perspectivas económicas que existen para la región, y esto se ve en las monedas de Latinoamérica han sido de las peores de los últimos días en el mundo. Ha habido diferencias que ya las vamos a ir viendo. Vamos a arrancar por el Real de Brasil. Esta mañana se conoció, para poner en contexto, de que la debilidad política del gobierno de Dilma Rousseff sigue, luego de este escándalo de corrupción y por el estado de la economía también. Hoy la mañana arrestaron a quien fuera ministro de gobierno de Lula da Silva del 2003 al 2005, ¿no? Ministro de gobierno de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de aquel entonces, va afectando cada vez a niveles más altos, y bueno, no se sabe hasta cuándo durará que esto no entre a afectar personalmente a Dilma Rousseff. Otro dato que se conoció hoy es el PMI de Brasil, este mismo que elabora Market para China, para la eurozona, también lo hace para Brasil, que mostró un avance, pero tampoco es tan positivo porque pasó de 46 a 47, pero esto implica que está debajo de 50, este indicador debajo de 50 nos indica que la economía no crece, sino que se está contrayendo. Una realidad de la economía de Brasil que muy posiblemente ya se confirme, los datos confirman que se encuentra en un estado de recesión. El real brasilero, como pueden ver en el gráfico, tuvo un fuerte avance el jueves y viernes pasado, luego de haber tenido una mínima corrección durante el martes y miércoles. El real fue de las peores monedas del mundo, cayó casi un 2% contra el dólar. Lo que tiene que ver con los datos económicos y eventos de los últimos días, lo más importante fue la decisión del Banco Central, y esta fue trascendental. El Banco Central subió 50 puntos básicos la tasa de interés, lo cual se esperaba en el mercado, pero en el comunicado dio a entender que esta va a ser, por lo menos por un tiempo, la última suba en la tasa de interés, con lo cual el ciclo alcista habría llegado a su fin. La tasa se ubica en 14,25%, un nivel bastante elevado. ¿Para qué sube la tasa Brasil? Para controlar la inflación y tratar de traer certidumbre a los inversores. La inflación se va a confirmar ahora esta semana, va a salir el dato el día viernes, que se ubica por encima del 9%. Si bien implica una suba, el ritmo ha bajado un poco, ayudado por la recesión. ¿Cuál es el riesgo que tiene esta estabilidad que va a buscar el Banco Central, lo cual para la economía es bueno, que no suba más la tasa de interés? Una excesiva depreciación del real, es decir, si el cruce que están viendo en pantalla sigue subiendo y acelera la subida, bueno, este traslado de la devaluación a los precios puede obligar a que el Banco Central de Brasil vuelva nuevamente a seguir subiendo la tasa de interés. Hoy ya tuvimos el dato de PMI, se va a conocer más tarde datos de la balanza comercial, el martes tendremos de producción industrial, el jueves de producción de autos, y el viernes el que les decía de inflación. Por último, me quedó de la semana pasada, también se conoció la inflación. Hay varias medidas de inflación, varias estadísticas que miden la evolución de los precios. Siguió subiendo, pero ya empezó a ser menor a lo que esperaba el mercado, lo cual, esto va en línea con lo que le decía antes, un indicio de que podría llegar a empezar a moderarse la suba. Y también se conoció el déficit fiscal mayor al que se esperaba. Estos datos de déficit son muy importantes. Brasil tenía metas fiscales que las ha rebajado y tiene cada vez más difícil poder mantener un superávit primario en sus cuentas públicas, lo cual, de no hacerlo, se podría ver afectado por una rebaja en la nota crediticia. La semana pasada le dieron un aviso a Brasil que pasó de estar, para Standard & Poor's, de estar estable el panorama de la nota, a negativo. De hecho, no fue del todo negativo esta noticia, porque se podría esperar que ya mismo la rebajen, lo cual no ocurrió.
y una mínima rebaja sacaría a Brasil de la categoría de grado de inversión, lo cual podría tener efectos colaterales más significativos que si fuera otro tipo de rebaja. Si estuviera bastante por encima del grado de inversión, bueno, una rebaja en la nota no tendría tantas implicancias como si ocurre ahora. Volviendo al gráfico, vemos una tendencia claramente alcista. Hoy a la mañana el real brasileño tocando nuevos máximos en años, en más de 10 años, y parece, el cruce sigue buscando un piso, se sigue moviendo en línea con la tendencia dominante, con lo cual es muy difícil prever posibles niveles de cotización o hasta dónde puede llegar. Lo pronto es que se está consolidando por encima de 340, la prueba de 3,50 parece inminente para los próximos días. Si se llega a consolidar por encima de este nivel, podremos ver que sigue subiendo. En un mediano plazo no son muchos los que esperan que llegue a probar los máximos históricos en torno a 4. Allí podría ser un nivel donde se podría dar un rebote, pero bueno, esto dependerá de la salud del dólar en el mundo. Potenciales correcciones bajistas, el primer soporte lo encontramos en zona de 3,37, donde nuevamente se podrían ver un rebote. Y ya más por debajo, una zona más fuerte la encontramos entre 3,31 y 3,29. Este nivel ya sí es más fuerte, desde aquí esperaremos un rebote por lo menos en el corto plazo. Una consolidación por debajo de 3,27 podría augurarnos algún periodo de estabilidad, no de mucha mayor corrección bajista, ya que el panorama tanto técnico como fundamental es bastante adverso al real en estos días. Pero bueno, de todas formas, de caer debajo de 3,27 se podría dar un escenario de estabilidad en el corto plazo. Esto es lo que tiene que ver con el real. Vamos a pasar ahora al peso mexicano. Ya lo ponemos en pantalla. También hay muchas particularidades con el peso mexicano, que si bien el gráfico a simple vista se ve una clara diferencia con el real brasilero, que en los últimos días había subido bruscamente el dólar frente al real. En el caso del peso mexicano vemos que ha registrado una caída importante. El peso mexicano la semana pasada no solamente que fue la mejor moneda de la región, sino también fue de las mejores monedas en todo el mercado de divisas. ¿Qué pasó? Porque este cambio en la tendencia no implica todavía un cambio en la tendencia de corto o largo plazo, que sigue siendo a favor del dólar, pero sí un cambio en el discurso del Banco Central, que de hecho anunció medidas. El peso venía subió por encima de 16 y no había llamado mucho la atención. Estos son niveles que nunca antes en la historia se habían dado, son máximos históricos de los que estamos hablando. Y en la semana pasada, después de la reunión de la después de la reunión de la Reserva Federal, se reunió el Comité del Banco de México, que mantuvo la tasa como era esperado en 3%, pero anunció dos medidas. Estas dos medidas tendientes a limitar la volatilidad del mercado de cambio, limitar la fortaleza del dólar. Por un lado, incrementó el volumen diario, el monto por el cual se subastan dólares, es decir, todos los días el Banco de México hace una venta de dólares ya prefijada, la aumentó, pasó de 52 a 200 millones de dólares diarios. Y además, el Banco de México tiene otra medida, que es que cuando el tipo de cambio, en este caso el dólar peso mexicano, sube más del 1,5%, se activa una nueva licitación de dólares. Este 1,5% fue rebajado a un 1%, es decir que ahora, si ya la variación es mayor al 1%, se activa, en lugar del 1,5% anterior. Estas dos medidas, el día que el Banco de México anunció todo esto, el peso había llegado hasta casi 16,50, cayó bruscamente, terminó ese día incluso operando con pérdidas, y luego siguió una corrección más importante aún, el día de los datos de salario que le decía Estados Unidos, y hoy vemos que sigue bajando. El soporte más importante que vemos hacia donde bajó es el 16, será un desafío ver si llega a operar por debajo, tal vez lo podemos ver momentáneamente, algunos pips más debajo de 16 o siguiendo en esa zona,
el soporte más fuerte debajo de 16 lo encontramos en torno a 15,90, 15,87, de donde esperaríamos un tipo de rebote alcista. Para completar, me metí en el análisis técnico, para completarlo, vemos que la zona de 16,30 sigue siendo de relevancia. El peso mexicano, el dólar, perdón, en términos de peso mexicano, nunca pudo cerrar por encima de este nivel, y luego comenzó el proceso de corrección bajista. En caso de lograr cerrar por encima, y será una clara señal de que se vienen más avances, de la próxima zona a probar pasará a ser la zona de los 16,50. ¿Qué más podemos decir de México, de lo que ocurrió la semana pasada, para completar con esto del Banco Central? Al día siguiente de este anuncio, de estas dos medidas, el gobernador del Banco de México dijo que podrían llegar a subir las tasas de interés independientemente de lo que haga la Reserva Federal, si es que el tipo de cambio llegara a devaluarse mucho más y acelerar el ritmo de la caída. Esto son tres claras medidas que indirectamente el Banco de México dice que no va a tolerar una excesiva volatilidad, y que si llega a haber una devaluación brusca va a hacer algo. Pero es un mecanismo de defensa, hay que decirlo, puede estar consiguiendo que no llegue a ocurrir y que no llegue a tener que actuar. Algo parecido a aquel primer programa de compras que había anunciado el Banco Central Europeo, creo que el segundo, que se llamó OMT, que lo anunció Draghi, uno muy agresivo, y que nunca llegó a aplicarse, porque la señal fue tan fuerte que los mercados ya entraron a confiar en el plan, y en lo que implicaría que nunca tuvieron que efectivamente ningún país fue a pedir que compren los bonos. Distinta la situación ahora y lo que se anunció a principios de año, ¿no? Pero sirve para poner de manifiesto el juego de palabras de los bancos centrales. En este caso el Banco Central de México es el que habló y favoreció a la moneda. El jueves se van a conocer las minutas de esta última reunión del Banco Central, pueden resultar interesantes. Y también habrá datos de confianza del consumidor, y el viernes datos de inflación. En México la inflación, a diferencia de Brasil, está en mínimos en décadas. Todavía no ha habido un traslado a precios de la devaluación. Esto es en parte, se produce porque la actividad económica no está tan fuerte, entonces al no haber una fortaleza en la economía, los precios demoran en subir, por miedo a que, si un negocio ve que sus ventas se mantienen o están débiles, una subida de precios puede hacer que estos números débiles se transformen en muy malos. Esta lógica está aplicando básicamente a toda la región de Latinoamérica en la actualidad. Brasil tiene caso particular porque, hay muchos precios regulados, había cierta inflación reprimida, y la tasa de interés siempre allí fue significativamente más alta que en otros países. Es otro contexto, digamos, pueden ser los dos extremos, por un lado México y por el otro lado Brasil. Para ir siguiendo, no extendernos de más del tiempo que tenemos para hoy, vamos a pasar a la siguiente moneda, que es el peso colombiano. El peso colombiano hoy nos está dando una novedad. Vemos que acaba de alcanzar nuevos máximos en años. El camino hacia la zona de los 3.000 pesos parece seguir vigente. La tendencia es claramente a favor del dólar. Corto o largo plazo, pónganle lo que ustedes quieren. Puede haber una corrección bajista incluso importante, pero no va a modificar la tendencia de largo plazo. Será interesante notar si hoy logra o no superar los 2.900, y ya por encima de 2.900 seguirá 2.920, esa es una zona relevante de una resistencia a largo plazo, y por encima ya veremos o no si se preparan defensas en las instituciones colombianas de la zona de los 3.000. La caída del petróleo ha afectado un poco al peso colombiano, en donde la actividad económica dentro de toda Colombia todavía no es tan mala como en otros lados.
Muchos analistas siguen viendo con buenos ojos a Colombia, estiman que junto con Perú serán de las economías de la región que más van a crecer. El miércoles habrá nuevos datos de inflación de Colombia, lo que más importa en esta semana. Fue de las monedas que también parentaron contra el dólar la semana pasada, perdió 1.3, 1,5%. La particularidad es que no se da una corrección significativa desde ya fines de junio, que subió, luego se consolidó, pero esta corrección que le estoy mostrando con el mouse es menor, es insignificativa, siguió subiendo, se estabilizó y vemos que quiere seguir subiendo. Esto nos dice que son movimientos claramente de tendencia alcista, y al igual que mencionamos con el real brasilero, buscando un nuevo nivel de equilibrio, al menos de corto plazo. Sin mucho más para agregar, hay que prestar atención en el cruce en la moneda colombiana, lo que ocurre con el petróleo. Hoy vemos que el petróleo está marcando nuevos mínimos, ya les digo bien, pero acaba esta mañana, quebró debajo del barril WTI, debajo del 46.50, y va camino a probar los mínimos de este año. Si llega a seguir descendiendo, bueno, la moneda de Colombia puede ser de las que se siguen viendo entre las más afectadas. Para ir cerrando, vamos a pasar por último al peso chileno, que también perdió terreno contra el dólar, que como veíamos con los otros gráficos también, una tendencia claramente alcista, va camino a, bueno, ya superado, sigue avanzando, va rumbo a los 680 y luego seguirá la zona de los 700, que si trazamos algún tipo de equivalencia podría ser igual a la zona de los 3.000 pesos colombianos. Será importante ver qué hacen estas dos monedas, si el dólar sigue avanzando y llega a esos niveles. El avance del dólar frente al peso chileno en los últimos días, si bien no ha sido muy significativo en términos de porcentaje, es decir, que no hubo un día que suba 3-4%, lo cual para las divisas es muchísimo, llama la atención cómo ha sido de constante. Básicamente, si vemos las últimas 13 jornadas, ha subido en todas menos en una, sin corrección, no hay señales de que pueda corregir. Esperemos ver qué ocurre si se llega a aproximar a 700, tendencia claramente alcista. Una corrección mínima de los próximos días podría llegar a la cotización en la zona de los 665, y ya debajo el próximo soporte de relevarse, posible nivel en donde se podrían rearmar las posiciones compradoras en torno a los 600,50 y 600,56, 57. Y el soporte más que podríamos a priori estimar como más fuerte lo encontramos en la zona de los 640. Que bueno, hoy en los próximos días es poco probable que llegue a este nivel, salvo que bueno, tal vez un pésimo recorte de empleo de los Estados Unidos haga que la cotización descienda bruscamente, pero vemos difícil que se consolide por debajo de los 640. ¿Qué tenemos en la agenda de Chile? Indicador de actividad económica el día miércoles, y también de inflación y de exportaciones el viernes. Lo positivo para el peso chileno es que, pese a lo que le voy a decir, lo mismo siguió perdiendo terreno contra el dólar. Hubo un leve repunte en el consumo en junio, hubo un leve repunte también en los indicadores de producción industrial, pero en el lado negativo, por un lado se mantiene, así como el precio del petróleo afectaba al peso colombiano, en el caso de Chile el problema es la cotización del cobre, que está hoy mismo marcó nuevos mínimos desde el año 2009 y sigue una tendencia bajista y no se sabe hasta dónde puede llegar a caer. Un caso parecido tal vez al del oro, que se mueve claramente bajista, teniendo caídas moderadas diariamente. No es que está perdiendo un 5% todos los días, pero la tendencia bajista y el estabilizarse en niveles mínimos en años es un factor negativo para, como decía antes, tanto para las cuentas públicas chilenas como también para las principales empresas. Y por otro lado, también en Chile la debilidad política, la presidenta no logra levantar su imagen, lo que además complica muchos de los planes que tenía su agenda económica, ¿no?
del gobierno de Michelle Bachelet, que ha tenido que poner grandes reformas, grandes cambios a la reforma impositiva que quería implementar. Su reforma educativa ya tiene demoras. Todo esto se complica en un ambiente donde la economía no da las mejores señales, y bueno, vemos que hoy está operando en nuevos máximos en años, ya bien próximo a la zona de los 600 con 80. Bueno amigos, con esto cerramos, cumplimos con el análisis. Les deseo a todos que tengan una muy buena semana, con buenas operaciones, y bueno, si todo marcha bien nos estaremos reencontrando el próximo lunes. Un saludo a todos.